Y vamos a ir a el Evangelio de Juan. Vamos a continuar con la visión. Vamos a seguir conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están conociendo a Jesús? Estamos conociendo cada momento, cada mensaje que Él trae aquí. Estamos conociendo características de nuestro Señor Jesucristo. Y en una oportunidad, ¿sí? Decíamos, ¿quién eres tú, no? El Señor nos hablaba, nos preguntaba, ¿quién eres tú? Pero hoy el Señor nos dice, yo te conozco. Jesús nos conoce, hermanos. Jesús nos conoce. El domingo pasado, en el estudio, yo comentaba acerca de una película que vi una vez y que en esa película los pensamientos se oían. Es decir, imagínate que tú piensas y la persona que está a tu lado está oyendo todo lo que estás pensando. Bueno, así era la película. Así era la película. Y a veces a mí me atormentaba un poco porque a veces había un ruido tremendo, todo el mundo pensaba, porque los pensamientos son muy rápidos. Nosotros pensamos mucho en el día, pensamos. Y todo eso que pensamos, Jesús lo sabe. Jesús está oyendo nuestros pensamientos. Él nos conoce, ¿sí? Entonces te voy a invitar a que vengas conmigo a Juan capítulo 2, en el versículo 23. Vamos a leer 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú puedas hablar a nuestras vidas, que tu palabra entre como una espada de doble filo, Señor, y que quite todo lo que tenga que quitar y añada todo lo que necesitamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vemos que se estaba celebrando la Pascua. Los judíos celebraban la Pascua cada año. Y aquella fiesta se hacía con un propósito. Aquella fiesta se hacía porque el pueblo de Dios recordaba el momento en que habían sido libres de la esclavitud que vivían en Egipto. Eso recordaba el pueblo. Es decir, que las fiestas tenían un propósito. Y siempre digo que todo lo que hacemos tiene que tener un propósito. Y esas fiestas no eran una fiesta que el pueblo se había inventado. No, era una fiesta que estaba en la voluntad de Dios. Fue Dios quien le entregó a su pueblo estas fiestas. Entonces, ellos celebraban esa fiesta con algún motivo. Y si lo hacían siguiendo la voluntad de Dios, había un propósito. Porque todo lo que Dios nos manda hacer tiene propósito. Amén. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Justo en estos tiempos, nosotros vemos que el mundo celebra lo que son las fiestas de Halloween. ¿Sí? Yo no digo, ni tampoco voy a decir aquí si alguien tiene o no que entrar en esa fiesta. Lo único que yo invito es a que te preguntes, ¿qué propósito tiene eso para tu vida?
¿En qué edifica? ¿No? Porque muchas veces hacemos las cosas por la moda, porque no quedarme como que la persona que está a mi lado diga, uy, este no es nada guay. Yo no quiero que hagas algo que yo te diga que hagas. Yo quiero que te preguntes si realmente eso tiene un propósito para tu vida. Si eso tiene algo que te va a enseñar o que te va a edificar, y a partir de allí que cada uno decida, porque el Señor nos ha dado el libre albedrío. Amén. Eso era un paréntesis. Ahora bien, no sé si todos aquí conocemos cuál era el propósito, la razón por la cual Dios entregó aquellas fiestas. Pero vamos a recordarlo, y vamos a ir a Éxodo 12. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Y me gustaría, si es posible, que lo podamos leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Me gustaría que pudiéramos entender muy bien ¿ya lo tenemos? Amén. Es Éxodo 12, 21 al 27. Dice, convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Había un cordero. Este cordero se sacrificaba, cada familia sacrificaba el cordero. Y la sangre de este cordero se ponía en las casas, en las puertas de las casas. Y le dijo el Señor, y no salgas de esa casa, porque ahí estás protegido. No salgas hasta el día siguiente. Y continuamos. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Y les dice el Señor esto al pueblo. Obedezcan estas instrucciones. Será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles. Ustedes seguirán celebrando esta ceremonia y cuando sus hijos le pregunten, y ahí está el motivo, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Ustedes responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Al oír esto, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Se postraron y adoraron al Señor. En ese momento, el pueblo estaba viviendo la salvación de Dios. Cuando nosotros vivimos la salvación, cuando nosotros sentimos ese amor del Padre cuidándonos y protegiéndonos, no tenemos más opción que postrarnos y adorarlo al Señor. Y eso fue lo que hicieron ellos. Pero volvemos al punto, ¿no? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Dios quería que las generaciones futuras supieran de aquello que Él había hecho. Dios quería que los padres transmitieran a sus hijos ese amor, esa protección. ¿Quién era Dios? ¿Quién era realmente Dios? Pero entonces ahora volvemos al momento en que estaba Jesús, ¿sí? Esto fue lo que Dios entregó en el pasado al pueblo. Pero ahora nos
situamos nuevamente en la celebración de la Pascua. Jesús llega a la Pascua, ¿sí? Y Él está allí porque Jesús era judío. Y está allí y Jesús comienza a hacer señales. Y dice la palabra que muchos creyeron por las señales. Sin embargo, Jesús dice que Él no estaba tan seguro. Dice que muchos creyeron por las señales. Se supone que estos hombres habían sido enseñados por sus padres. ¿Para qué? Para amar a Dios. Y en ese momento el mismo Dios estaba delante de ellos, pero ellos solamente creyeron por las señales. Estos hombres estaban practicando solamente un rito. Era solamente una tradición. Ellos estaban allí celebrando la Pascua, pero eso solamente era una tradición. Su corazón no estaba cerca de Dios. Ellos no amaban a Dios. Ellos simplemente recibieron el milagro, pero no recibieron al Dios de los milagros. Y vemos una diferencia entre los discípulos y estos hombres. Si recordamos los estudios, los mensajes anteriores, recordamos que los discípulos siguieron a Jesús y cuando los discípulos recibieron el llamado y siguieron a Jesús, ellos no habían visto milagros todavía. Ellos decidieron seguir a Jesús. ¿Para qué? Para conocerlo. Ellos no iban detrás del milagro. Ellos iban detrás del Dios de los milagros. Y lo primero que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es que Jesús es más que una señal. Y muchas veces nosotros hemos llegado a la iglesia buscando señales y posiblemente nos hemos quedado en ese momento, en esa experiencia sobrenatural y seguimos buscando experiencias sobrenaturales, pero no estamos buscando a Jesús. Y el Señor hoy nos dice, iglesia, Jesús, mi Hijo, es más que una señal. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros predicamos el Evangelio. Porque muchas veces también predicamos las señales. Predicamos la iglesia como algo que te va a resolver la vida. Yo hace un tiempo leí un libro que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y hubo algo que me marcó mucho en ese libro que todavía lo recuerdo, y es que el autor hablaba de que en Estados Unidos hay iglesias muy grandes. Y ustedes lo saben, ¿no? En Estados Unidos hay iglesias muy grandes, iglesias donde hay muchísima gente. No sé, qué cantidad, pero son iglesias muy grandes. Y él decía que el lugar donde estaba esa iglesia, alrededor de esa iglesia, había mucha delincuencia, había muchas familias desestructuradas, había mucha droga, mucha prostitución. Y entonces, ¿qué pasaba con las personas que estaban dentro de esa iglesia? ¿Qué buscaban estas personas? Porque cuando nosotros nos encontramos con Jesús, entonces hay algo que cambia. Porque, hermanos, Jesús es más allá que una emoción. Jesús es más que un simplemente milagro. Jesús es un nuevo nacimiento. Y eso es lo que Dios deseaba. Eso era lo que había en el corazón del Señor. Si nosotros estamos hoy en este lugar celebrando este culto, es porque el Señor tiene un propósito.
Y el propósito es que nosotros seamos transformados, que nuestras vidas sean transformadas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser luz, para que podamos ser sal y luz, para que no tengamos que ir a decir, mira, es que el Señor hace milagros, que sí los hace, claro que sí. Dios es un Dios de milagros, Él es el Todopoderoso. Pero que tú le digas, hay un camino, hay algo diferente para tu vida, hay algo que puede transformar tu vida. Y eso es Cristo Jesús. Y si vemos en el versículo 24, dice que, en el versículo 24. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y vemos aquí que aquel pueblo, ¿verdad? Era un pueblo de ritos y tradiciones. Y ellos estaban allí honrando y adorando a Dios. Pero sabemos que su corazón no estaba cerca del Padre. Y una evidencia de ello lo vimos en el mensaje del domingo pasado. El Señor estaba cuidando las casas, ¿no? Cuando leímos del momento en que Él los protegió a cada uno en sus casas con la sangre. El Señor estaba cuidando las casas de esas personas y lo que deberían haber transmitido los padres a sus hijos era eso, ¿no? El cuidado del Padre, el amor del Padre para ellos. Pero sin embargo, la semana pasada vimos que estos mismos hombres estaban profanando la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban simplemente cumpliendo con tradiciones. Y el Señor, en algún momento, se cansó de su pueblo, de la hipocresía. Hubo un momento en el Antiguo Testamento, lo podemos leer, que Dios se cansó de la hipocresía porque Dios sabía lo que había en los corazones. Él decía lo siguiente, y esto lo encontramos en Isaías 29:3, decía el Señor triste porque estaba cansado de que el pueblo disfrutara de las bendiciones, de los milagros y luego se fuera, se olvidara y se dedicara a sus cosas y hiciera otras cosas que nada tenían que ver con los mandatos que Dios había entregado. Y el Señor le dice esto a su pueblo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchas veces pasa que venimos a la iglesia porque nuestros padres nos hablaron de un Dios. Muchas veces estamos aquí porque alguien te habló. Pero lo que Dios desea es que nosotros estemos aquí porque nuestro corazón está cerca de Él. ¿Y cuándo nuestro corazón está cerca del Señor? ¿Cuándo nuestro corazón está cerca del Señor? Cuando le amamos, cuando lo obedecemos, cuando no hacemos las cosas por una rutina, mecánicamente. Voy a la iglesia todos los domingos porque tengo que cumplir con el rito. Voy a la iglesia porque allí voy a encontrarme con alguien que me cae bien. Voy a la iglesia porque eso, no sé, claro que nos anima, porque entre nosotros nos animamos. Y eso es bíblico. El gozo se transmite. Pero voy a la iglesia porque mi corazón está cerca del Señor.
porque deseo adorarle, porque deseo servirle, porque deseo entregarme a Él. Hermanos, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. ¿Qué dice el versículo 24? Lo volvemos a leer. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. Nadie, hermanos, puede enseñarnos a amar a Dios. Nadie. Nosotros aquí, como pastores, somos guías. Estamos puestos para ayudar. Pero el amor al Padre es algo que se vive y que es personal. Y eso Dios lo sabe. Eso Dios lo sabe. ¿Y cuándo nosotros podemos vivir ese amor, ese perdón? Cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que el Señor desea. Él sabe, Él conoce, Él sabe las luchas que tenemos, Él sabe lo que está pasando por tus pensamientos, Él sabe cómo está tu corazón. Pero el Señor desea que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado. Él nos está esperando, Él está esperando por eso. Él quiere eso, Él desea eso, es lo que hay en su corazón. ¿Y sabes por qué? Y es lo otro que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Que solo Jesús puede examinar nuestro corazón. Ni siquiera nosotros mismos podemos examinar nuestro corazón. Y volviendo al versículo 25, porque me gustaría que lo pudiéramos leer y entender. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y hay otra cosa que sucede, y es que nosotros muchas veces buscamos agradar al hombre. Yo puedo vivir una farsa, ¿no? Yo puedo tener una careta para que mi hermano se sienta agradado. Yo puedo agradar a una persona para que la persona se sienta agradada conmigo. Pero Jesús sabe quién eres. Y aunque nosotros intentemos agradar al hombre, el hombre no le va a ir a dar testimonios a Jesús de quiénes somos. Porque Jesús sabe quiénes somos. Entonces, hay algo importante y que tiene que romperse. Y es las caretas. Nos tenemos que quitar las caretas. Tenemos que ser nosotros mismos, hermanos. Cada uno de nosotros es especial para Dios. Cada uno de nosotros vale muchísimo para Dios. Cuando David enfrentó al gigante, Saúl le dijo, ponte esta armadura. No, pero le quedaba grande la armadura a David. Pero Saúl le decía, vamos, pero ¿cómo va a ser que un hombre que está sirviendo al pueblo de Dios vaya vestido de pastor? No, ponte la armadura. ¿Y qué hizo David? David se puso la armadura y aquello le quedaba grande y le estorbaba para poder ir a cumplir con el propósito de Dios. David se quitó esa armadura y dijo, yo soy David, soy un pastor. Y la victoria no la voy a conseguir yo. La victoria me la va a dar el Señor. Y el poder que va a obrar es el poder de Dios. No necesitamos, hermanos, parecerme al hermano que tengo al lado. No necesito hacer cosas para agradar al hermano que tengo al lado, si dentro de mí
no estoy siendo yo mismo. Necesitamos ser originales, así con nuestro carácter, porque el Señor transforma, pero dejémonos transformar por Él. Dejémonos transformar por Él. Vayamos a Él. Porque ese mismo David, que en ese momento tuvo esa fe y ese coraje de enfrentar al gigante, es el mismo que en el Salmo 139 le dice al Señor lo siguiente, le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, no es lo que piense la persona que tenemos a nuestro lado. Muchas veces por agradar a los demás nos dañamos el corazón. Y el corazón está allí dañado y el Señor nos está diciendo esta mañana: yo quiero examinar tu corazón. Yo quiero escudriñar allí, pero no dejas que yo entre. Porque tienes el corazón endurecido. Porque te has llenado de tantas cosas que yo no te he pedido. No te he pedido. Yo quiero examinar tu corazón, dice el Señor. En esta mañana, el Señor está llamando a tu corazón. Está tocando a tu corazón. Porque Jesús es más que un milagro. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Ese camino por el cual podemos ir al Padre y decirle: Señor, examina mi corazón. Por eso no necesito solamente milagros de provisión, necesito el milagro que transforma mi vida, la sangre de Cristo que limpia mi corazón. Y el Señor está tocando a tu corazón porque Él quiere teñirlo de su sangre. Porque ese cordero que cada familia necesitaba para ser sacrificado, ya se sacrificó por nosotros. Ese cordero es Jesucristo. Jesucristo es el cordero. Él derramó su sangre. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros que somos templo del Espíritu Santo estemos sellados por Él. Hermanos, y si nosotros permanecemos en Cristo, el exterminador no nos va a poder tocar. Si nosotros permanecemos en Cristo, no hay nada que nos pueda tocar. Allí estaremos seguros. En Cristo lo tenemos todo. Y Él está llamando a su iglesia. Está llamando a su iglesia. Yo te voy a pedir que cierres los ojos por un momento.